Has estado entrenando planchas, has estado entrenando TUC, Advance, Straddle y sientes que no has podido progresar correctamente. ¿Te gustaría conocer cuáles son los secretos que debes dominar sí o sí si quieres perfeccionar esas planchas o adquirirlas mucho más rápido? Incluso si ya eres un atleta que conoce y que tiene experiencia, sientes que te estás estancando en sus entrenamientos de planchas, pues el día de hoy en este video estoy con un parcero, un atleta tremendo aquí de Colombia y te voy a estar transmitiendo los mejores trucos y consejos, los mejores ejercicios para que consigas esa straddle o esa full planche al siguiente nivel. Vamos con el video del día de hoy. Esto es Super Workout. Parceritos, como les decía, hoy me encuentro con un atleta espectacular. Él ya desde los 11 años entrenando. Él es Cristian Barbosa, es 3 veces campeón nacional de Street Workout y Calistenia en la modalidad de freestyle. Hoy le voy a estar haciendo una entrevista y por supuesto al final ustedes van a tener una rutina totalmente explicada al detalle sobre cómo progresar de forma correcta y mucho más rápido si lo que quieres es conseguir un straddle o una full planche totalmente sola. Así que Cristian, papi, bienvenido. Pues primero que todo, mucho gusto a todos los seguidores y agradecerle a Anderson por esta oportunidad y pues nada, vamos con todo a explicar la plancha. Vamos de una vez. Primera pregunta, parce, ¿cuál consideras, si tuvieras que quedarte con un solo ejercicio, si fueras principiante, novato, sin nada, con qué ejercicio te quedarías para sacar plancha? Creo que dos, TUC y press. Listo, estamos hablando de TUC sostenido, ¿no? TUC planche, sí. ¿Cuánto, digamos, un atleta debe aguantar de una progresión para que puedas decir ya está listo para el siguiente nivel o la siguiente etapa? Bueno, siempre pues lo que les aconsejo a los atletas siempre es medir su resistencia y su fuerza en sus progresiones. Si ve que ya puede durar más de 10 segundos en TUC y es momento de que empiece a durar 20, 30 segundos en handstand y empieza a hacer push-ups y cosas así, poquito a poquito, día a día, vas a empezar adquiriendo más fuerza, más resistencia, pero la idea es cada vez sumarle más, superar nuestros límites para desarrollar esa resistencia. Parce, otra pregunta, digamos, respecto a las bandas elásticas. ¿Vos utilizas bandas elásticas en tus entrenamientos o las has utilizado? Sí las he utilizado, pero no son necesarias para mis entrenamientos. He visto muchos compañeros que sí las utilizan, pero yo sinceramente siento que no me colaboran mucho. Por lo que siento, me colaboran, digamos que me ayudan a la movilidad articular. Nada más, pero adquirir fuerza y resistencia no. Las anillas, lo que sí les consigo a los atletas son las anillas, las progresiones en planche lean en anillas, en lo que es maltés y planche lean normal en full. Parce, otra pregunta súper interesante. Yo esto lo hacía hace mucho tiempo, era que yo decía, bueno, ya aguanto TUC, entonces me voy a colocar unas pesas de 3 kilos en los pies para seguir avanzando. ¿Has utilizado, digamos, lastre en pies para avanzar? Cuando inicié, digamos, a desarrollar la full planche, yo utilizaba mucho el lastre, pero en las piernas, lo que son las tobilleras de peso. Yo utilizaba aproximadamente 2 kilogramos para hacer lo que es TUC planche, press planche con las piernas abiertas y con las piernas cerradas, como nosotros decimos, en casita. Pero entonces sí, eso me ayuda a complementar mis entrenamientos para así avanzar poquito a poquito. Parce, lo que pasa es que Barbosa es un atleta muy completo. Él es campeón nacional por lo mismo. ¿Cómo le has hecho para, digamos, modular esas cargas de entrenamiento, es decir, entre dinámicos y estáticos? Porque obviamente ambos requieren mucho tiempo. Pues Anderson, es un poco extenso el tema, pero voy a resumirlo. Yo intento entrenar 5 días a la semana, de lunes a viernes, 2 veces por día. Para adquirir esa resistencia en los combos, en las combinaciones, es necesario intentarlo, practicarlo, poner en práctica tanto estático como dinámico, un straddle, un swing 360, un 540, un efesto, así se nos dificulte, pero lo importante es intentarlo para así poco a poco ir adquiriendo la resistencia, que es muy necesaria para ser un atleta completo en todos los sentidos, estático, dinámico, piso, paralelas, en todo. Entonces pongan en práctica todos esos movimientos en todas las estructuras de barras que tengo. Por lo menos yo soy de los que doy mis entrenamientos también, digamos así. Yo entreno 6 veces a la semana y lo que hago es, digamos, lunes, miércoles, viernes, lo que una persona haría, digamos, que miembros superiores, y martes, jueves, sábado, miembros inferiores. Yo lo hago, digamos, es empuje, rutinas de empuje o de planchas, handstand, y los otros días, digamos que lo descanso con front lever y en este caso efesto. ¿Cómo distribuís tus entrenamientos? Los lunes son cargas muy básicas, empuje,
lo que son básicos. En las mañanas hago algo de trote y complemento con básicos, lo que son fondos, abdomen, dominadas, muscle ups, dips, reps, core arms dips, para poder complementar para todos los movimientos de estáticos en la calistenia, en el street workout. Entonces ya lo que es martes, miércoles, jueves y viernes ya le aumento la carga, la dificultad del nivel, especialmente los miércoles y viernes son de carga, digamos, intentar llegar al fallo, pero a la vez no. Los viernes sí son días donde ya intento romper mis fibras musculares haciendo básicos de planchas, básicos de calistenia, y yo sé que si descanso 2 días o un día voy a recuperar mucha fuerza y mucha resistencia. Entonces también es importante la alimentación para seguir avanzando, muchachos. Parce, pero digamos en un entrenamiento le mezclas plancha y front lever, que son 2 ejercicios digamos que paralelos. Claro. O sea que no lo haces, digamos que hoy plancha y mañana front lever, no, en una misma sesión de entrenamiento. Sí, exacto. Por ejemplo, ayer que era sábado, complementé esos 2 básicos, lo que era front lever y plancha. Entonces combiné con básicos de tu front lever, push-ups, plancha, handstand push-ups y negativas que son a straddle o a full, y combino así para adquirir más resistencia. ¿Y haces el free, digamos, los vuelos antes o después de esa sesión de entrenamiento para planchas? Antes. Full antes. Normalmente antes, entreno antes los dinámicos y los estáticos, o sea, hago como intentos ya sean de cosas, de movimientos nuevos o de lo que ya tengo, hago intentos y combino. Pero ya lo que son los básicos, la rutina para fortalecer, siempre la dejo para lo último. Parce, date los 3 mejores tips súper secretos que, mejor dicho, todo atleta debería conocer sí o sí si quieren sacar plancha a lo loco y dominarla así como vos. Los mejores 3. Número 1, resistencia. Tienen que entrenar mucho y resistir, insistir y persistir. Ese es mi primer tip. Tienen que mantener una rutina organizada durante sus semanas o sus días y sus calendarios o horarios. Cuando hablamos de resistencia, digamos más psicológica. Psicológica y física, porque la mente, tanto la mente como el cuerpo van de la mano. Entrenen su mente aguantando, resistiendo esas planchas, esos handstands, meditando también sirve. Mi segundo tip para mejorar las planchas: sean organizados en sus entrenamientos, organícense. Si mantienen una rutina muy desorganizada, créanme que el progreso puede ser lento o puede haber un estancamiento. Se los digo por experiencia. Mi tercer tip para adquirir todas estas planchas es el ingrediente, el sabor, la disciplina. No pueden darse por vencidos. Las planchas son muy desagradecidas. Si tú dejas de entrenar una semana, pierdes todo el progreso. La idea es que mantengan. Entonces, parceritos, bueno, como les prometí, a continuación una rutina de planchas para que ustedes la realicen desde sus casas o en el parque incluso, y que les estoy seguro que con este excelente atleta les va a enseñar absolutamente todo el detalle. Por favor, traten de replicarlo según el nivel en el que ustedes se encuentren, y de ahí en adelante pues depende de ustedes avanzar. Papi, algunas últimas palabras. Por cierto, mi gente, aquí abajo están las redes de Cristian para que vayan a su página, a su Instagram, y se den cuenta de todo el talento que tiene. Pues a ver, ¿qué les digo a todos los atletas y a todas las personas que nos están viendo? Quiero decirles y motivarles a mantener esos hábitos de deporte, buenos hábitos, a dejar el sedentarismo a un lado, los malos hábitos, el consumo de alcohol, de estupefacientes, nada de eso. Enfocados, mejoren su imagen, su cuerpo, trabajen su mente, su espíritu, y verán que van a tener muchos cambios en su calidad de vida. Saludos. Perfecto. Papi, mi nombre es Anderson Loaiza y recuerda que esto es Super Workout, hora de superar los límites. Nos vemos en el siguiente video.